Cordial saludo para todos, nuestros gesto de agradecimiento a cada uno de ustedes que una vez más nos acompañan esta mañana para tomar unos minutos y meditar en la palabra de Dios. Un saludo cordial para cada uno. Gracias por la linda oportunidad que nos regalan. Vamos a orar, por favor, y meditamos en la palabra de Dios. Nuestro Padre que estás en los cielos, nos acercamos a tu trono de gracia una vez más para agradecerte por la oportunidad que nos regalas de vida y también, Señor, con el propósito de abrir tu palabra y pedir tu discernimiento para comprender la palabra de Dios. Quédate con nosotros, Señor, lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, mis apreciados, voy al libro de Hechos, el capítulo 1. El capítulo 2, dice la palabra de Dios, cuando llegó el día del Pentecostés. Bueno, Pentecostés viene precisamente de la palabra penta, que quiere decir 50. 50 días después de la resurrección de Jesús, esto sucede el acontecimiento descrito en el libro de Hechos, capítulo 2. 50 días después. Y lo interesante también es que los tiempos de Dios, y en este caso también lógicamente pues por temas de las fiestas de los judíos, pues casan perfectamente, ¿no? Ayer decíamos y mirábamos que el Señor permaneció con sus discípulos 40 días. 40 días estuvo Jesús con sus discípulos. Después de eso Jesús ascendió, les dejó el maravilloso legado de la misión, de la predicación del Evangelio, y hay que resaltar también el hecho de que los discípulos, cuando bajaron del monte de los olivos, pues podríamos nosotros pensar que bajaron tristes tras la ascensión de su maestro, pero es interesante notar que no fue así, que efectivamente los discípulos bajaron, sí habían estado tristes en algún momento, pero bajaron, este era el momento cuando ellos bajaron precisamente del monte, llenos de esperanza, llenos de alegría, llenos de satisfacción. Bajaron con una nueva visión precisamente de la vida. Así bajaron los discípulos, y para la comunidad bajaron de una manera distinta también. Pero no salieron a cumplir su misión, sino salieron y permanecieron allí donde habían tenido su encuentro con Jesús, en el aposento alto, y estuvieron allí no como holgazanes 10 días, sino estuvieron orando y clamando, revisando su propio corazón, mirando sus condiciones delante de Dios para la promesa de la recepción del Espíritu Santo. Mientras tanto, Jesús asciende al cielo. Esto es recibido con todos los honores, es recibido como digno de honra, como lo describe por allá el libro de Apocalipsis, el capítulo 4 y 5, y señala ahora, capítulo 5, y señala entonces ahora que después de esa celebración de 10 días, inmediatamente termina este acontecimiento en el cielo, es enviado el Espíritu Santo a la tierra. Es enviado como el cumplimiento de la promesa maravillosa, esa promesa que hacía referencia a la venida, que hacía referencia a Jesús cuando fue la promesa cuando estuvo en esta tierra. Y describe la Biblia, el capítulo 2, el verso 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenaba toda la casa donde estaban. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Al oír el estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua.
estaban atónitos y admirados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y los romanos aquí, estos residentes junto a los judíos como los prosélitos, crecentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bueno, Dios les había encomendado una tarea, pero ahora los había llenado del Espíritu Santo, y aquí se da ese maravilloso acontecimiento. El recibimiento del Espíritu Santo los había capacitado para emprender esa maravillosa tarea. Estaban ansiosos ahora de hacerlo y de predicarle al mundo precisamente ese legado que Cristo les había mencionado. Pero querían predicar la experiencia profunda del amor. Eso querían predicar, lo que habían vivido. Y ahora son capacitados, no capacitados, ahora reciben el poder para la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo. Mira lo que ocurre. Lo que ocurrió ahora es que dice la Biblia que el don de lenguas es recibido como un emblema que los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. No se habían preparado para hablar un idioma, no habían estudiado para hablar otros idiomas. Y aquí describe varias personas de varios lugares, cada uno dice: oye, les oímos hablar en nuestra propia lengua. El poder infinito de Dios que capacita a una persona, que la prepara y que la usa, porque aquí pues básicamente es el tema del uso de una persona que Dios toma para predicar el Evangelio. El limitante tal vez podría ser la lengua. Mira, tú hablas distinto a como lo hablo yo. Pues aquí para Dios no hay limitantes. Él rompe esas cadenas y cada uno, escriben ellos, les oímos hablar en nuestra propia lengua. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús, la predicación del Evangelio, tenía que ser oída por otras personas en el mundo entero. El Señor les había dicho: ir por todo el mundo. Y tal vez ese podría ser uno de los más grandes limitantes. Realmente somos 11 que iban a predicar el Evangelio, y el más grande limitante que había precisamente era la lengua. ¿Cómo llegar a hablar con ellos si ni siquiera nos entienden? Bueno, ahora Dios les da la capacidad de hablar otra lengua, solo con el objetivo de que el Evangelio fuese predicado, que ellos pudiesen contarle a la otra nación sobre la experiencia que habían vivido acerca de Jesús. Para eso se les dio el don de lenguas. Y el don de lenguas a la luz de la Biblia es sencillamente eso. Digo sencillamente, pues no como el mundo o como muchos lo enseñan hoy. Enseñan sencillamente que el don de lenguas es usar un conjunto de palabras, que no son palabras, y que ese es el don de lenguas. Pero realmente nunca la Biblia ha hablado al respecto. La Biblia dice que es un mensaje en otra lengua que es entendible. Ahora, aunque la Biblia describe en algún momento aquí que estaban confusos, más que confusos, las traducciones estaban atónitos, estaban sorprendidos y dicen: oye, yo conozco a este hombre, mira, pues nunca fue a una institución, y cómo es que nosotros le oímos hablar en nuestra propia lengua, en esta condición. ¡Qué maravilla! Pero después de bueno, la Biblia señala que cada uno empezó a hacer precisamente esa maravillosa tarea, ese trabajo excepcional. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Es que, reitero, el Espíritu lo que hace sencillamente, bueno, aunque digo sencillamente, reitero, Él desea es usarnos para la predicación de su palabra, del mensaje, del Evangelio.
Déjenme leo una frase que me llamó la atención. Los argumentos de los apóstoles por sí solos, aunque claros y convincentes, no habían eliminado el prejuicio que había resistido tanta evidencia. Pero el Espíritu Santo hizo penetrar los argumentos en los corazones con poder divino. ¡Ay, qué contundente esto! Es que la predicación del Evangelio, nada tiene tanta trascendencia como el hecho de que seamos usados por Dios por medio de su Espíritu Santo. Porque puede hacer que el Evangelio penetre a esos corazones, llegue a tantas vidas que necesitan. Y es interesante notar que tal vez podremos tener muy buenos argumentos cuando presentamos el Evangelio a otras personas. Muy buenos argumentos, coherentes, lógicos. Pero déjenme decirles que eso realmente, aparentemente puede convencer, pero realmente quien transforma un corazón es Dios. Y el Espíritu es el que hace que esos argumentos realmente entren con poder al corazón. Alguien mencionó alguna vez en los tiempos de Pedro un solo discurso por un hombre lleno del Espíritu Santo trajo la conversión de 3.000 personas. Claro, hay que recordar que esas 3.000 personas se convirtieron, y no es por descartar a Pedro, pero Pedro fue un hombre lleno del Espíritu Santo que se dejó usar por Dios, pero parte de esos 3.000 en su gran mayoría son el resultado de una obra que Cristo había hecho ya en el corazón de tantas personas en esta tierra. Pero entonces, ¿por qué no se habían convertido antes? La presencia del Espíritu Santo, que como la Biblia señala, trabaja en el corazón, convence de pecado, justicia y juicio, y su maravillosa tarea empezó cuando fue inundado, cuando descendió el Espíritu Santo, pues empezó esa maravillosa tarea en el corazón del mundo que había vivido la experiencia de haber conocido a Jesús. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiado a sus siervos escogidos la semilla de su palabra para que fuese sembrada en los corazones humanos. Durante su vida en la tierra había sembrado la semilla de la verdad y la había regado con su sangre. Las conversiones que se produjeron en el día del Pentecostés fueron el resultado de esa siembra. La cosecha de la obra de Cristo se revelaba en el poder de su enseñanza, como les decía. Bueno, finalmente, bajo la instrucción de Cristo, los discípulos habían sido inducidos a sentir su necesidad de espíritu. Bajo la enseñanza del Espíritu recibieron la preparación final y salieron a emprender la maravillosa obra de su vida. Ya no eran ignorantes y sin cultura. 3 años le bastó a Jesús, aunque de ahí en adelante siguió preparándolos y formándolos lógicamente. Ya no eran una colección de unidades independientes ni elementos discordantes. El toque del Espíritu Santo había unido todos estos hombres. Ya no estaban sus esperanzas cifradas en la grandeza mundanal. La Biblia señala que eran unánimes, de un solo corazón, de un alma. Cristo llenaba sus pensamientos. Su objeto era adelantamiento de su reino. En mente y carácter habían llegado a ser como su maestro. Y los hombres conocían que habían estado con Jesús. En el día del Pentecostés les trajo la iluminación celestial. Las verdades que no podían entender mientras Cristo estaba en ellos quedaron aclaradas ahora. Si habían dudas, este era el momento, o este había sido el momento de que todo eso quedara ahí. Mis apreciados hermanos, si todo eso hizo el Espíritu Santo en los días del Pentecostés, ¿no crees tú que hoy el Espíritu Santo puede hacer una gran obra en nosotros, una gran obra en nuestros días?
¿No crees tú que el Espíritu Santo puede transformar un corazón, puede aclarar las dudas en nuestra vida? ¿No crees tú que el Espíritu Santo, hermanos, hoy día puede hacer esa misma obra que hizo Jesús en el corazón de los discípulos? Sí, tenemos una tarea grande que hacer, pero a veces usamos única y exclusivamente nuestras fuerzas, nuestros propios métodos, nuestras capacidades para que el mundo se convierta. Pero ¿quién somos nosotros? Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene día a día. Hay una misión que cumplir, pero los discípulos no salieron sin tener la garantía de que el Espíritu Santo había descendido para empezar la obra. Tú y yo podemos lograr cosas con nuestras capacidades, pero nunca sin el Espíritu Santo tocaremos esos corazones que tanto lo requieren. Sin nuestra propia experiencia de Jesucristo, de lo que vivimos con Él, y el Señor nos dará el toque final, nos capacitará, porque no habrán limitantes para un mundo que requiera acerca de Jesús. A todos, gracias por acompañarnos. Si me permiten orar por algunas solicitudes que tengo tal vez aquí. Tengo a Yusibel que nos solicita restauración física, sanidad, y bueno, ya siempre nos coloca aquí algunos asuntos de su cuerpo para que Dios cuide de ella. Un bendecido día también para nuestra hermana Clara León, nuestro hermano Arturo y nuestra hermana Alexandra. Gracias por su maravillosa compañía. Permítanme, por favor, hermanos, dejar en manos de Dios también esta mañana. Seguimos orando por la familia Pinzón de la iglesia de Galilea y por nuestro hermano Tomás. Que Dios siga dándole fuerzas tras la pérdida de su señora madre. No ha sido nada fácil, y ustedes saben que no es nada fácil la pérdida de un ser querido. Así que seguimos orando por nuestro hermano Tomás Correa. Por favor, ténganlo en sus oraciones. Muchas gracias. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, llénanos de tu Santo Espíritu, inunda nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida, y úsanos para honra y gloria tuya. Amante Padre, te rogamos que esta mañana, como tu Espíritu Santo descendió en los días del Pentecostés, pueda inundar nuestro corazón, pueda llenar nuestro ser, pueda capacitarnos y prepararnos para la maravillosa tarea que has colocado sobre nuestros hombros. Que el mundo pueda ver en nuestras vidas hombres llenos de tu Santo Espíritu, hombres, Señor, capacitados para comunicarle al mundo las verdades de tu palabra, y que muchos puedan llegar, Señor, a conocerte. Querido Padre, hoy dejamos en tus manos a tu hija Yusibel, sus pedidos de oración, a nuestro hermano Arturo, nuestra hermana Rudelfín, nuestro hermano Clara León, que hoy están unidos con nosotros. Colocamos en tus manos, Señor, de manera especial a tu hijo Tomás. Tú sabes el dolor que enfrenta, Señor. Tú sabes la tristeza y la agonía tal vez que puede invadir en este momento su ser. Dale fuerzas, Señor, para salir adelante. Dale la maravillosa esperanza de un pronto encuentro cuando vengas tú en las nubes de los cielos. Amante Padre que estás en los cielos, inunda nuestro corazón. Quédate hoy con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos mil gracias por su maravillosa compañía. Que el Señor nos bendiga. Nos encontramos mañana a la misma hora por este mismo medio. Que el Señor nos acompañe hoy y siempre.